Muy buenas noches, apreciada familia. Reciba un cordial saludo, un abrazo fraterno. Y aquellas personas que se conectan por primera vez, Dios les bendiga, bienvenidos. Vamos a escuchar un consejo de Dios en esta hora. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Por eso quiero que se disponga, le pido que disponga su corazón, su mente y podamos apartar este tiempo para Dios y recibir algo especial de parte de Él. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si ponemos en manos de Dios este tiempo? Recuerde, el orar es hablar con Dios. Vamos a hablar con Dios y vamos a poner en manos de Él este tiempo de la célula en su casa. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre maravilloso, te damos gracias por este tiempo. En esta noche, Padre, te pedimos que te lleves toda circunstancia adversa, Señor. Llévate todo cansancio, toda preocupación, Señor. Todo aquello que nos está robando la paz, Señor. Te pido, Señor, que tú lo quites de nuestras vidas y podamos disponer nuestro corazón, nuestra mente, para que nos enseñes, nos aconsejes y nos llenes de tu palabra en este momento, Señor. Padre, aquí estamos, aquí nos disponemos, Señor, y declaramos que tú estás con nosotros. Hoy hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Nuevamente bienvenidos, póngase cómodo. Vamos a escuchar un consejo más de parte del Señor. Quiero que hablemos en esta hora bajo el tema: las acciones sencillas producen grandes milagros. Vamos a hablar de esas acciones sencillas de la fe, pero que producen unos milagros poderosos y traen la respuesta de Dios. Creo que tú necesitas una respuesta de Dios. Creo que tú, que me estás viendo, necesitas un milagro de parte de Dios. Y vamos a escuchar una historia que está allí en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 5. Por eso, acompáñenme a leer allí el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 5. Dice la palabra del Señor, habla acerca de un centurión romano. Dice la palabra del Señor: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Encontramos la historia de un centurión que puso en práctica acciones sencillas, puntuales, prácticas, que lo condujeron a Jesús y produjeron un milagro en la vida de este centurión. ¿Qué necesitaba este hombre? ¿Qué necesitaba este centurión? Él necesitaba un milagro para su criado. Su criado estaba atormentado, su criado estaba gravemente enfermo. Y este hombre acudió allí a Jesús. Corrió allí a la presencia de Jesús, porque él sabía que en Jesús podía encontrar respuesta a aquello que le estaba doliendo, a aquello que le estaba preocupando. Y esta palabra es para ti, amado amigo, amado hermano. Es una palabra que nos motiva. Si tienes alguna necesidad, si tienes alguna dificultad, también corre a Jesucristo. Acércate a Jesucristo, porque allí vas a encontrar una respuesta de parte de Él.
vas a encontrar un milagro de parte del Señor en este momento, en este tiempo. Ahora miremos cuáles fueron las acciones sencillas. ¿Qué fue lo que hizo? Cuando hablamos de acción, es hacer algo para que se produzca ese milagro, poner en práctica nuestra fe. Pero no tiene que ser algo extraordinario, algo quizás sobrenatural que tengamos que hacer, sino que Dios nos pide cosas sencillas, puntuales, una fe obediente para que podamos recibir algo de parte del Señor. Lo primero que hizo el centurión romano, o la primera acción, es que el centurión romano tenía claro quién era Jesucristo. Él lo tenía claro. Él sabía quién era Jesucristo. El centurión romano conocía a Jesús. Él lo había escuchado predicar. El centurión romano lo había visto hacer milagros. El centurión romano lo reconocía como el Hijo de Dios. Lo reconocía como un Dios de poder. El centurión romano sabía que en Jesús iba a encontrar respuesta a esa petición. El centurión romano sabía que Jesús tenía potestad sobre las enfermedades, que Jesús tenía potestad sobre aquellas adversidades, porque Jesucristo sana, Jesucristo libera, Jesucristo transforma. Por eso, si estás pasando por alguna situación difícil, corre a Jesús, porque en Jesús todo lo podemos encontrar y todo lo podemos solucionar. Pero se hace necesario conocer más de Jesús. Se hace necesario que tengamos certeza de quién es Jesús. Porque hay personas que no conocen a Jesús. Hay personas que tal vez tienen a Jesús como una opción más en un abanico de opciones. Tal vez hay personas que buscan a Jesús ya como última opción. Y esto no debe ser así. El centurión romano dice que apenas entró allí a Capernaum, el centurión romano corrió y le rogó porque él conocía quién es Jesús. Si estás pasando alguna situación adversa con tu familia, en tu hogar, con tu pareja, con tus hijos, Jesucristo es la solución para esa dificultad. Si estás pasando alguna situación de salud, dice la palabra que por la llaga de Cristo nosotros somos curados. Si estás triste, preocupado, agobiado, tienes problemas allí en tu área emocional, en el Señor Jesús encontramos paz, tranquilidad y encontramos gozo. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer? Acercarnos a Jesús. Él es la única opción. Él no es una opción más. Es la única opción para salir avantes y salir en victoria de toda crisis, de todo problema y de toda circunstancia adversa. Pero la segunda acción que tomó el centurión romano fue que el centurión romano se acercó sin prejuicios allí a la presencia de Jesús. Al centurión romano no le importó, no le interesó su condición económica, su condición social, su posición, no le importó eso. Era un general, era un hombre que tenía a cargo 100 soldados. Era un hombre de autoridad, era un hombre de posición, era un hombre que tenía allí una posición social. Pero a este centurión no le interesó acercarse a Jesús. Fue humildemente y le rogó que sanara allí a su siervo. ¿Sabe? Ni siquiera le interesó que no fuera del mismo pueblo judío. El centurión era romano, no era del pueblo de Jesús, no era del pueblo judío. Pero sin embargo, el centurión romano venció el temor. El centurión romano tal vez venció el orgullo.
El centurión romano tal vez venció el qué dirán. Entonces es una acción sencilla, pero le produjo un milagro poderoso allí a este hombre, a este siervo del centurión romano. ¿Sabes? Muchas veces no podemos recibir milagros porque hay prejuicio en nuestra vida. Muchas veces no podemos acercarnos tranquilamente a Jesús porque hay orgullo, porque hay temor por el qué dirán. ¿Cuánta gente en este momento está necesitando un milagro, una intervención divina allí en su casa? Pero le cerramos las puertas a Jesús por el orgullo, porque pertenezco a una posición social y que dirán mis amigos que ahora me volví cristiano. Entonces hay muchos prejuicios que están impidiendo que ese milagro venga allí a los hogares, a la economía, a la salud, a la familia. ¿Sabes? Hay muchas excusas también para buscar al Señor. Hay muchas excusas, la falta de tiempo, estoy muy joven para acercarme al Señor, es que mis amigos que dirán, hay muchas excusas. Y el mundo entero está poniendo excusas y por eso el mundo está en un caos total. Por eso, tú que estás viendo este video, tú que estás escuchando esta palabra, rompe esos prejuicios. Acércate al Señor descomplicadamente como lo hizo el centurión romano. Acércate al Señor en humildad. Pídele al Señor. La palabra del Señor dice, pedid y se os dará. El Señor está listo, el Señor está dispuesto para ayudar al que le llama, al que no tiene prejuicios, al que no saca excusas. El mundo está lleno de excusas y por eso no ha podido recibir un milagro de parte del Señor. Muchas veces el pecado. Uno escucha de personas que dicen, yo soy tan pecador que quién sabe si el Señor me aceptará. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que Jesucristo vino para sacar al pecador allí de ese pecado. Que Él no vino a los que estaban sanos, sino que Él vino a los que estaban enfermos. Por eso nada, absolutamente nada nos puede separar de la presencia de Jesús. Ningún prejuicio nos puede aislar de la presencia de Jesús. Acércate confiadamente a la presencia de Jesús, que Él tiene una respuesta para tu necesidad. Pero lo tercero que hizo este centurión romano es que él creyó en la autoridad de la palabra de Jesús. El centurión romano creyó algo sencillo, mi amado amigo, algo tan fácil de hacer, creer en la autoridad de la palabra de Dios. Si nosotros creemos que la palabra de Dios es verdad, que lo que está escrito en su palabra se va a hacer realidad, hermanos, si lo creemos, amigos, si de verdad lo creemos, eso se va a hacer realidad. ¿Sabes? El centurión romano creía que lo que Jesús dijera, eso se iba a hacer realidad. Y si Jesús decía que su siervo se iba a sanar, eso se haría realidad. Y pare de contar. En eso creyó el centurión romano. Por eso el centurión romano le dijo, Señor, no es necesario que vayas a mi casa, tan solo di la palabra y mi credo sanará. Qué bonito, qué sencillez de fe, pero qué poder que salió de Jesús al escuchar esta confesión del centurión romano. Tanto así que se maravilló Jesucristo. Y yo me pregunto, ¿será que hay cosas que maravillan a Jesús o que sorprenden a Jesús? Pues sí, una fe sencilla pero poderosa como la del centurión romano. Eso maravilla a Jesús, eso sorprende a Jesús. Y es la fe que nosotros debemos practicar. Una fe sencilla, una fe práctica, una fe no acartonada. Una fe sin esquemas, sin estructuras, sino una fe sencilla que nos va a llevar a recibir esa respuesta del Señor. Entonces me gusta mucho porque el centurión romano creyó
a la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la palabra, quiero decirte, la palabra trae paz. La palabra es la que libera. La palabra es la que trae sanidad. La palabra es la que trae gozo. La palabra es la que transforma. Los que llevamos un tiempo en la vida cristiana caminando con el Señor, sabemos que lo que nos ha transformado, nos ha cambiado, es la bendita palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es algo vivo. La palabra de Dios está vigente para este tiempo y se hace realidad en tu vida. Créelo, créelo. ¿Sabe por qué muchas veces viene el desánimo? Porque no escuchamos la palabra. ¿Sabe por qué muchas veces viene cansancio? Porque hemos dejado de oír la palabra. Porque muchas veces vienen pleitos en la familia. Porque muchas veces falta sabiduría para tomar buenas decisiones. Porque no escuchamos la palabra de Dios. No estamos escuchando la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es para escucharla, para creerla, para recibirla. ¿Sabe? Es preocupante. Mucha gente en este tiempo no se está conectando a los cultos virtuales. Y es como si la palabra del culto virtual no fuera la misma de cuando nos reuníamos allí presencialmente. Y ¿sabe? Eso hace pensar muchas cosas. Es como si la palabra virtual no fuera la palabra de Dios. Y entonces hay mucha gente que está esperando a escuchar la palabra nuevamente presencial. Y no tiene que ser así, porque la palabra que se está predicando virtualmente es la palabra de Dios. Y si yo creo que esa palabra tiene autoridad y se hace realidad en mi vida, voy a recibir un milagro de parte de Dios. Y no tengo que esperar a ver cuándo vuelven a abrir los templos, a ver cuándo nos volvemos a reunir allí presencialmente. La palabra virtual tiene poder, porque es la palabra de Dios y tiene autoridad sobre aquello que te está quizás afectando. Entonces, las promesas de Dios son una realidad, están en la palabra. Y cuando yo escucho las promesas de Dios, cuando las creo, mi vida va a dar un giro. Entonces, es algo importante escuchar la palabra de Dios y creer que ella tiene autoridad. Entonces, si estás pasando por alguna situación difícil con tu familia, la palabra de Dios tiene la autoridad para arreglar esa situación difícil en tu casa. La palabra de Dios tiene la autoridad para sanar esa enfermedad. La palabra de Dios tiene autoridad para guardar esos hijos que están en rebeldía tal vez. La palabra de Dios tiene la autoridad para liberarte de esa opresión, de esa crisis, de ese dolor, de esa quizás esa melancolía que tienes allí en tu corazón. Entonces, amada familia, amado amigo, pongamos en práctica acciones sencillas, hagámoslo. Estas acciones sencillas nos van a llevar a recibir grandes milagros de Dios. Entonces no necesitamos hacer cosas extraordinarias, no necesitamos llevar una fe acartonada, no necesitamos esquemas como tal. Solamente acércate al Señor confiadamente, conoce a Jesús, acércate a Jesús sin ningún prejuicio y cree en la autoridad de la palabra. Quiero dejarte este consejo de parte de Dios. Tómalo allí en tu corazón, medítalo allí y cada día podamos recibir un milagro de parte de Dios y escuchar la respuesta del Señor. Oremos al Señor y le pedimos que quizás nos perdone porque teníamos una fe acartonada, quizás nos perdone porque estábamos lejos de Él por los prejuicios, quizás nos perdone porque no creíamos en la totalidad de la palabra. Oremos al Señor y le damos gracias a Dios por esta palabra. Bendito Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor. Hoy bendecimos tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy te conocemos, Señor. Hoy sabemos quién eres tú, amado Jesús. Hoy ponemos delante de ti nuestras cargas, Señor. Hoy nos acercamos a ti confiadamente, sin prejuicio, Señor, declarando, Señor, que tú nos ayudas y nos levantas, Padre amado. Y hoy, Señor, también en nuestro corazón
creemos en la autoridad, en el poder de tu palabra, creemos en tus promesas, creemos que la palabra sana, restaura, trae salvación, que la palabra transforma. Hoy te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a los amigos que se conectan por primera vez a esta transmisión, quiero hacerles una invitación especial. Y esa invitación, número 1, es para que conozcan más acerca de Jesús. El que tiene a Jesucristo lo tiene todo. Pero número 2, para que podamos recibir a ese Jesús en nuestro corazón y que ese Jesucristo pueda gobernar nuestras vidas y que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. Mi vida cambió cuando recibí a Jesucristo en mi corazón. Por eso yo te invito, amado amigo, a la persona que está viendo este video por primera vez, que haga una oración sencilla pero poderosa que va a cambiar y a transformar tu vida. Si me quieres seguir en esta oración, hazlo, pero hazlo con fe y creyendo en lo que estás repitiendo. Dile, Señor Jesús, en esta noche te pido que me perdones. Hoy reconozco que estaba lejos de ti, pero en esta noche, Señor, te recibo, te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Hoy te pido que me perdones, que limpies mi vida, que me escribas en el libro de la vida y me borres del libro de la muerte y me selles con tu Santo Espíritu. Abro mi corazón y te pido que gobiernes mi vida de hoy en adelante, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Gracias por conectarse. Quiero recordarles algunas actividades de la iglesia. Cada jueves estamos a las 7 de la noche en nuestra conexión con las células. No se lo olvide. Cada jueves a las 7 de la noche. Los viernes tenemos una palabra poderosa a las 7 de la noche. El culto especial. El sábado a las 5 de la mañana, amanecer con Dios. Palabra, oración. En la tarde, a las 3 de la tarde, Exploradores del Rey para todos los muchachos. Es de gran bendición. Y a las 7 de la noche, la reunión juvenil. Y el día domingo a las 10 de la mañana, una palabra para toda la familia. Conéctese allí en familia y reciba un mensaje de parte de Dios. Y terminado el culto de las 10, la iglesia infantil también tiene algo muy, muy especial para todos los niños. Entonces, amada familia, queridos amigos, hay actividades, hay palabra, cosas bien especiales que van a edificar nuestras vidas. Dios los bendiga, ha sido un gran placer, un abrazo grande, fraterno y que el Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame
Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad, Señor. Tú eres mi sustento, la tienes tú. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra, la tienes tú.